La familia de mi nuera me recibió con miradas de desprecio mientras yo fingía ser una madre humilde que apenas podía llegar a fin de mes. Lo que descubrí esa noche cambió para siempre a nuestra familia, sobre todo cuando encontré esos documentos ocultos que revelaban la verdadera fuente de su inmensa fortuna. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde nos estás viendo, mi gente? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Fátima, tengo 52 años, y siempre he creído que la verdadera esencia de una persona solo aparece cuando se encuentra frente a alguien a quien considera inferior. Quizás por eso decidí hacer lo que hice cuando mi hijo Alejandro anunció su compromiso con Sofía. Alejandro siempre ha sido mi orgullo, mi mero mole. Se graduó de medicina con honores y a sus 30 años ya era un cirujano respetado. A diferencia de muchos que crecen con privilegios, mi hijo nunca perdió la humildad. Lo criamos con valores fuertes, incluso después de que los negocios de mi esposo despegaran y nuestra situación financiera cambiara por completo. Cuando Alejandro nos presentó a Sofía hace 2 años, me cayó bien de inmediato. Era inteligente, trabajadora y parecía genuinamente enamorada de mi hijo. El único detalle que me causaba ruido era que, en 2 años de noviazgo, nunca habíamos conocido a su familia. Siempre había una excusa. Sus padres estaban de viaje, ocupados con sus negocios o indispuestos. Hasta que llegó el compromiso y, por fin, la invitación a cenar en la mansión de sus padres en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, Polanco. Alejandro estaba nervioso, quería que diéramos una buena impresión. Son algo chapados a la antigua, comentó, lo que solo aumentó mi curiosidad. Fue entonces que se me ocurrió la idea. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi esposo, Roberto. Alejandro, mi vida, voy a tener que ir sola a esa cena. Tu papá tiene una junta de negocios que no puede mover. Mi hijo se veía visiblemente decepcionado, pero lo entendió. Lo que no sabía era que yo tenía un plan. La noche de la cena, en lugar de usar uno de mis vestidos de diseñador o mis joyas caras, me puse ropa sencilla, una falda de algodón ya deslavada y una blusa básica. Me quité todas las joyas, excepto un anillo de fantasía. Mi cabello, que normalmente está impecable de la estética, lo recogí en un chongo simple. Cambié mi perfume francés por una colonia barata y sustituí mi coche importado por un taxi de la calle. Cuando llegué a la mansión de los Montemayor, me quedé impresionada, aún estando acostumbrada al lujo. Era una construcción imponente, con jardines meticulosamente cuidados y una fuente de mármol en la entrada. Respiré hondo antes de tocar el timbre. Una muchacha del servicio, uniformada, abrió la puerta y me miró de arriba abajo, apenas disimulando su sorpresa. «Buenas noches, soy Fátima Almeida, la mamá de Alejandro». Me condujo a una sala de estar decorada con muebles antiguos que reconocí como valiosas piezas de anticuario. Allí estaban Sofía, su padre Octavio, su madre Teresa y su hermano mayor, Mauricio. Todos elegantemente vestidos para una cena familiar sencilla. El shock en sus rostros al verme fue casi cómico. Sofía parecía mortificada, como si yo hubiera llegado en chancletas a la fiesta. Octavio apenas disimuló su decepción, mientras Teresa forzó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Así que por fin conocemos a la madre del brillante doctor», dijo Octavio, extendiendo la mano sin mucho entusiasmo. «Sofía nos ha hablado mucho de usted». «Espero que cosas buenas, don Octavio», respondí con una sonrisa genuina. «Claro que sí», respondió él señalando un sillón. «Por favor, siéntese. ¿Acepta una copa de champán?» «Ay, con agua estoy más que bien. No acostumbro bebidas finas». Vi a Teresa y Mauricio intercambiar miradas, y el malestar de Sofía era palpable. La conversación que siguió fue una de las experiencias más reveladoras de mi vida. «¿Y a qué se dedica usted, doña Fátima?», preguntó Teresa, con un tono excesivamente educado que apenas disimulaba su condescendencia. Improvisé al momento.
Soy costurera. Trabajo desde casa, hago pequeños arreglos, bastillas. Nada muy glamuroso, pero me ayuda con los gastos. Fascinante, respondió ella, pensando claramente lo contrario. ¿Y su esposo? Roberto trabaja como chofer. Hoy está haciendo un servicio particular, por eso no pudo venir. La cena fue servida y nunca me sentí tan observada. A propósito, cometí pequeños deslices de etiqueta, usé el tenedor equivocado, tiré un poco de salsa en el mantel e hice comentarios inocentes sobre la calidad de la comida. Nunca había probado un platillo tan rico. En nuestro día a día es tortillita con frijolitos y a veces un poco de carne, cuando se puede. Octavio apenas podía ocultar su disgusto. Bueno, cuando Alejandro y Sofía se casen, tal vez podamos ayudarlos con un departamento cerca de nuestro barrio. No sería apropiado que mi hija viva en condiciones menos favorables. Fue entonces que noté la mirada aterrorizada de Sofía. No era solo vergüenza, había algo más. Miedo. Durante el postre, pedí ir al tocador. La muchacha me indicó el camino, pero accidentalmente giré en la dirección equivocada y me encontré en un pasillo con varias puertas. Una de ellas estaba entreabierta y de allí venían voces alteradas. «No podemos permitir que esto suceda», era la voz de Mauricio, el hermano de Sofía. «¿Viste a esa señora? Si el hijo es doctor, ¿cómo la mamá puede ser tan naca?» «Cálmate, hijo», respondió Octavio. Todo lo que necesitamos es asegurar que firme el acuerdo prenupcial. Si de verdad es tan brillante como dicen, pronto se dará cuenta de que no pertenece a esta familia. ¿Y si descubre lo de los negocios? Nadie descubrirá nada. Los documentos están bien guardados. En ese momento, mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de negocios serían esos que necesitaban esconderse de mi hijo? Mi instinto me decía que saliera de allí, regresara al baño y fingiera que nada había pasado. Pero algo en la mención de documentos y en el tono conspiratorio me hizo dudar. Miré alrededor del pasillo. No había nadie a la vista. La puerta de la oficina estaba entreabierta, permitiéndome espiar. Octavio y Mauricio estaban de espaldas, inclinados sobre un escritorio de caoba, examinando unos papeles, demasiado concentrados para notar mi presencia. «El doctor no puede saber lo de Cancún», dijo Mauricio, con la voz baja pero clara. «Si descubre cómo conseguimos el permiso para esa clínica». «No lo va a descubrir», interrumpió Octavio, juntando los papeles. «Vamos a guardarlos en la caja fuerte como siempre». Vi cuando Octavio se acercó a un cuadro en la pared. Un retrato familiar que reconocí como antiguo por la forma en que Sofía aún parecía adolescente en él. Movió el cuadro, revelando una caja fuerte empotrada. Rápidamente marcó una combinación y guardó los documentos. Me alejé en silencio, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Encontré el baño, me eché agua fría en la cara e intenté ordenar mis pensamientos. ¿Qué sería tan terrible sobre una clínica en Cancún que necesitaba ocultarse de mi hijo? Cuando regresé al comedor, me esforcé por mantener la fachada. Sonreí ingenuamente mientras Teresa me ofrecía café. ¿Es cafecito de olla?, pregunté, manteniendo mi papel. En la casa solo tomamos el café de grano más barato del súper. Vi a Sofía encogerse ligeramente en su silla. Parecía que cada palabra mía la hundía más en su propio malestar. «Señora Fátima», comenzó Octavio con su tono falsamente amigable. «Dígame, ¿qué piensa usted del contrato prenupcial? Es solo una formalidad, claro, para proteger los intereses de ambas familias». «¿Prenupcial?», repetí, fingiendo confusión. «Disculpe, no entiendo mucho de esas cosas de abogados. Alejandro y yo nunca hablamos de eso». «Papá, por favor», interrumpió Sofía, visiblemente incómoda. «¿Podemos discutir eso otro día?» Octavio le lanzó una mirada severa a su hija. «Querida, son solo negocios. La señora Fátima lo entiende, ¿verdad? Tenemos que proteger el patrimonio familiar». «Claro», respondí dócilmente. «Ustedes tienen tanto que perder,
Y nosotros tan poco que ofrecer aparte del carácter de mi hijo. Vi algo cambiar en la mirada de Teresa. Un destello de ¿culpa? ¿Vergüenza? Fue tan rápido que casi dudé haberlo visto. El resto de la noche transcurrió en una tensión mal disimulada. Cuando por fin me despedí, rechacé la oferta de Octavio de llamar a su chofer para que me llevara. No se preocupe, ya pedí un taxi por aplicación, ya estoy acostumbrada. En el coche, finalmente pude respirar. Mi mente bullía de preguntas. ¿Qué secreto escondía la familia de Sofía? ¿Qué había en esos documentos sobre una clínica en Cancún? Y lo más importante, ¿Sofía lo sabía? Al llegar a casa, Roberto me esperaba ansioso. ¿Cómo te fue? ¿Por qué estás vestida así? Le conté todo, mi plan, la fría recepción, la conversación que escuché por accidente. Mi esposo me conocía demasiado bien para regañarme por mi pequeña actuación. Fátima, no tienes remedio, dijo, entre preocupado y divertido. Pero eso de una clínica en Cancún me preocupa. Voy a pedirle a nuestro investigador privado que averigüe. Roberto tenía contactos por todo el país gracias a sus negocios. A la mañana siguiente ya había hecho algunas llamadas. Mientras tanto, recibí un mensaje de Alejandro. «Mamá, ¿qué pasó anoche? Sofía está rara. Dijo que a sus papás les sorprendió tu sencillez. ¿No usaste el vestido que apartamos?» Sentí una punzada de culpa. Mi hijo no merecía ser involucrado en esta farsa, pero ahora tenía que llegar hasta el final. «Hijo, necesitamos hablar en persona». 2 horas después, Alejandro estaba en nuestra sala, atónito con mi confesión. «¿Te disfrazaste de pobre? No manches, mamá. ¿Por qué hiciste eso?» «Alejandro, en 2 años nunca quisieron conocernos. ¿No te pareció extraño? Quería ver cómo tratarían a alguien que consideraran inferior». ¿Y cómo fue? Exactamente como temía. Pero hay más, mi amor. Le conté sobre la conversación que escuché, sobre los documentos ocultos, sobre Cancún. Su rostro fue perdiendo el color gradualmente. «Sofía nunca me mencionó negocios familiares en Cancún», dijo pensativo. «De hecho, rara vez habla de los negocios de su papá. Alejandro, tu papá ya está investigando. Tal vez no sea nada, pero...» «No, mamá, tienes razón en desconfiar». Parecía devastado. Siempre sentí que había algo que Sofía no me contaba, una sombra sobre ella cada vez que el tema era la fortuna familiar. Pasaron 3 días. Roberto recibió una llamada de su contacto y su rostro se puso serio mientras escuchaba. Cuando colgó, se giró hacia mí con una expresión grave. «La clínica en Cancún fue clausurada hace 5 años tras denuncias de procedimientos ilegales, trasplantes de órganos sin autorización adecuada, alteración de listas de espera. El caso fue encubierto, pero hay registros en los tribunales. ¿Y adivina quién era el propietario oficial? Una empresa fantasma que lleva directamente a Octavio Montemayor». Me quedé paralizada al escuchar eso. ¿Trasplantes ilegales? ¿Alteración de listas de espera? Era mucho peor de lo que había imaginado. «Roberto, esto es monstruoso», logré decir finalmente. Pudo haber muerto gente mientras otros se saltaban la fila. Mi esposo asintió gravemente. Según mi contacto, hubo al menos 7 muertes sospechosas de pacientes que estaban esperando trasplantes. Pacientes que debieron haber sido priorizados, pero fueron superados por otros con donaciones generosas a la clínica. La puerta de la sala se abrió y Alejandro entró. Por su rostro pálido y sus ojos rojos, supe de inmediato que había escuchado nuestra conversación. «Alejandro, ¿desde cuándo sabían esto?» Su voz estaba ahogada por la emoción. Roberto se acercó a su hijo. «Acabo de recibir esta información. Íbamos a contarte de inmediato». Alejandro se desplomó en el sofá, pasando las manos por su rostro. «Yo soy médico. Juré salvar vidas, y estaba a punto de casarme con alguien cuya familia lucró con la muerte de personas inocentes». Levantó la mirada, devastado. «¿Sofía sabe esto?» Era la pregunta del millón. ¿Tendría nuestra futura nuera conocimiento de los turbios negocios familiares?
No podemos estar seguros, respondí con cautela. Pero recuerdo el miedo en sus ojos durante la cena. No era solo vergüenza de la madre sencilla del novio. Había algo más. Alejandro se quedó en silencio por unos minutos, procesando todo. Finalmente, se levantó con determinación. Necesito hablar con ella. Ahora. Hijo, espera, intentó calmarlo Roberto. Necesitamos pensar en cómo abordar esto. Si su familia está involucrada en algo tan serio, puede ser peligroso confrontarlos directamente. Alejandro negó con la cabeza. No voy a confrontar a la familia. Solo voy a hablar con Sofía. Se merece la oportunidad de explicarse. No pudimos disuadirlo. Mientras Alejandro salía, intercambié una mirada de preocupación con Roberto. Ambos sabíamos que nada volvería a ser como antes. Las horas siguientes fueron angustiantes. Intenté llamar a Alejandro varias veces, pero no contestaba. Cuando el reloj marcó las 23:00 y aún no teníamos noticias, mi preocupación se convirtió en pánico. El timbre sonó, sobresaltándome. Corrí a la puerta y la abrí para encontrar a Sofía parada allí, el rostro marcado por las lágrimas, temblando como una hoja al viento. «Fátima», dijo, su voz casi un susurro. «¿Puedo pasar? Por favor». Me hice a un lado, permitiéndole entrar. Roberto apareció en el pasillo, igualmente sorprendido. «¿Alejandro está contigo?», pregunté, tratando de controlar mi ansiedad. Ella negó con la cabeza. «Salió de mi casa hace 2 horas. Pensé que estaba aquí». Mi corazón se hundió. No ha vuelto a casa y no contesta el teléfono. Sofía se derrumbó en el sillón, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener su bolso. «Todo es mi culpa. Todo es culpa de mi familia». Roberto y yo nos sentamos frente a ella, intercambiando miradas preocupadas. «Sofía», comencé gentilmente, «necesitamos que seas completamente honesta con nosotros ahora. ¿Qué sabes sobre la clínica en Cancún?». Ella levantó sus ojos, rojos e hinchados, hacia nosotros. Por un momento pensé que lo negaría todo, pero luego vi su rostro desmoronarse. «Lo descubrí hace 3 años», dijo, con la voz quebrada. «Encontré unos documentos en la oficina de mi papá. Lo confronté y me juró que todo estaba legalizado, que eran solo procedimientos alternativos para salvar vidas». Tragó saliva. Quería creerle. Es mi papá, ¿entiendes? Pero luego vi los nombres, las fechas, las cantidades. «Y no denunciaste», constató Roberto, sin juicio en su voz. «Tuve miedo», confesó, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Mi papá tiene conexiones por todas partes, y luego conocí a Alejandro, y él es todo lo que siempre quise en la vida. Alguien bueno, genuinamente bueno». Me miró directamente. Planeaba contárselo todo después de la boda, cuando estuviéramos lejos, tal vez incluso en otro país. «Pero ahora él lo sabe», dije, observando cuidadosamente su reacción. Sofía asintió miserablemente. Estaba tan furioso. Nunca lo había visto así. Dijo que necesitaba pensar, que no sabía si podría volver a verme sin ver a todas esas personas que murieron esperando órganos vendidos al mejor postor. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con el corazón palpitando. «¿Señora Fátima Almeida?» «Sí, soy yo». «Le hablamos del Hospital Santa María. Su hijo Alejandro Almeida ingresó a urgencias hace aproximadamente media hora». El mundo se detuvo. «No puede ser. ¿Qué le pasó a mi hijo?». Roberto y Sofía se acercaron, la tensión evidente en sus rostros. «Sufrió un accidente automovilístico. Está estable, pero necesitamos que la familia venga de inmediato». Colgué el teléfono y miré a Roberto y Sofía. «Alejandro tuvo un accidente. Está en el Hospital Santa María». El trayecto al hospital fue un borrón. Sofía insistió en venir con nosotros y no tuvimos corazón para negarle. En el camino, no pude evitar preguntarme si el accidente habría sido realmente un accidente. Si la familia Montemayor descubrió que Alejandro sabía sus secretos, aparté el pensamiento.
No podía permitir que el miedo me consumiera ahora. En el hospital, fuimos conducidos a una sala de espera. El doctor que vino a atendernos era un colega de Alejandro. «Doctor Paulo, ¿cómo está mi hijo?», pregunté, apenas conteniendo la desesperación en mi voz. «Está estable, señora Fátima. Sufrió una contusión y algunas costillas rotas, pero nada que indique riesgo de vida». Dudó. «Sin embargo, hay algo extraño en el accidente». «¿Extraño cómo?», preguntó Roberto, su voz tensa. «Las marcas de frenado en la carretera sugieren que otro vehículo pudo haber forzado su coche fuera de la pista. La policía está investigando». Aquellas palabras confirmaron mis peores temores. No había sido un simple accidente. Alguien había intentado herir deliberadamente a mi hijo. Miré a Sofía, que parecía haber perdido todo el color de su rostro. «¿Puedo verlo?», pregunté al doctor, mi voz temblorosa. El doctor Paulo asintió. «Está consciente, pero bajo el efecto de analgésicos. Intente no alterarlo». Seguimos por el pasillo hasta la habitación donde estaba Alejandro. Mi corazón se encogió al ver a mi hijo acostado en esa cama de hospital, con una venda en la frente y un monitor cardíaco a un lado. Sus ojos estaban cerrados, pero se abrieron cuando entramos. «Mamá, papá». Su voz estaba ronca. Corrí a su lado, sosteniendo su mano. Roberto se colocó al otro lado de la cama, poniendo una mano reconfortante en el hombro de su hijo. «Aquí estamos, hijo», dijo Roberto, su voz tranquila a pesar de la tormenta de emociones que yo sabía que él estaba enfrentando. Alejandro entonces notó a Sofía, parada indecisa en la entrada de la habitación. Su expresión se endureció de inmediato. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó, la voz ahora dura. «Vino con nosotros», expliqué suavemente. «Estaba preocupada por ti». Alejandro desvió la mirada. El doctor Paulo dijo que mi accidente puede no haber sido un accidente. Asentí gravemente. «Nos lo contó». «Alejandro, ¿qué pasó?». Cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. «Después de que salí de casa de Sofía, fui a conducir para despejarme. Estaba en la carretera de la presa cuando me di cuenta de un SUV negro siguiéndome. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia hasta que aceleró y comenzó a cerrarme el paso. Traté de esquivarlo, pero...». Tragó saliva. «El coche chocó con el lateral del mío, forzándome a salir de la pista. Choqué contra un árbol. Lo último que recuerdo es ver el SUV alejándose». Sofía sollozó desde la entrada de la habitación. «Fue mi hermano», dijo, con la voz rota. «Estoy segura de que fue Mauricio». Todos nos giramos hacia ella, impactados por la confesión. «¿Cómo puedes estar segura?», preguntó Roberto, la voz controlada, pero los ojos ardiendo de furia. «Mauricio tiene un SUV negro, y cuando llegué a casa después de hablar con Alejandro, escuché a mi papá al teléfono con él. Mi papá parecía furioso. Decía algo como: «Fuiste demasiado lejos y eso no era parte del plan». Cuando se dieron cuenta de que había llegado, colgaron de inmediato. Alejandro miró directamente a Sofía, sus ojos una mezcla de dolor y confusión. «¿Por qué no me contaste lo de Cancún antes? Todos estos años». Sofía se acercó a la cama, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Tuve miedo, Alejandro. Miedo de perderte, miedo de mi papá. Él siempre dijo que la familia es todo, que debemos proteger el nombre Montemayor por encima de cualquier cosa. Cuando descubrí lo de la clínica, me sentí tan sucia, como si cargara el peso de todas esas vidas». «¿Y por eso decidiste casarte con un médico?». La voz de Alejandro era amarga. «¿Para limpiar la conciencia?». Sofía negó con la cabeza vehementemente. «No. Me enamoré de ti por el hombre que eres, no por tu profesión. Quería contártelo todo, te lo juro. Planeaba hacerlo después de que estuviéramos casados, lejos de la influencia de mi familia». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, Roberto habló. «Necesitamos ir a la policía. Tenemos que denunciar lo que sabemos sobre la clínica y sobre este atentado contra Alejandro». Sofía palideció aún más.
Mi papá sabrá que fui yo. Él va a... Nunca ha perdonado a nadie que se haya cruzado en su camino. ¿Y qué sugieres? ¿Que no hagamos nada mientras tu hermano intenta matar a nuestro hijo? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Sofía bajó la cabeza. No estoy diciendo eso. Solo tengo... miedo. Alejandro nos sorprendió al extender la mano hacia Sofía. No tienes que enfrentarlo sola. Podemos protegerte. Miré a mi hijo, sorprendida por su capacidad de compasión incluso en este momento. Alejandro, comencé con cautela. ¿Estás seguro? Después de todo... Él asintió, aunque podía ver el dolor en sus ojos. Sofía pudo haber cometido el error de ocultar la verdad, pero ella no es responsable por los crímenes de su padre o las acciones de su hermano, y si ella testifica, tendremos más posibilidades de hacer justicia. Roberto consultó su reloj. Son casi las 2 de la mañana. Vamos a esperar hasta mañana temprano para ir a la delegación. Alejandro necesita descansar, y todos necesitamos pensar claramente sobre cómo proceder. Asentí a regañadientes. Uno de nosotros debe quedarse aquí con Alejandro esta noche. Yo me quedo, se ofreció Roberto. Tú y Sofía vayan a casa a descansar un poco. Vuelven por la mañana y entonces decidiremos nuestros próximos pasos. Dudé, no queriendo dejar a mi hijo, pero Roberto tenía razón. Necesitábamos estar descansados para enfrentar lo que vendría. Besé la frente de Alejandro y prometí volver muy temprano. De camino a casa, Sofía permaneció en silencio en el asiento trasero del coche. Solo cuando estacioné en el garaje de nuestra casa fue que habló. Fátima, sé que me odias ahora, y tienes todo el derecho, pero quiero que sepas que amo a tu hijo más que a nada. Nunca quise que saliera lastimado. Me giré para mirarla. En lugar de la joven confiada y elegante que conocí, solo vi a una muchacha asustada y perdida. No te odio, Sofía. Estoy decepcionada y preocupada, pero no te odio. Ahora entremos. Mañana será un día largo. Apenas sabía cuán largo sería. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida. Le ofrecí la habitación de huéspedes a Sofía, pero dudo que alguna de nosotras haya dormido mucho. Mi mente no dejaba de revivir todo. La farsa de la cena, el horrible descubrimiento sobre la clínica, el accidente de Alejandro. Cómo una simple curiosidad sobre la familia de la novia de mi hijo se había convertido en esta pesadilla. A las 6 de la mañana ya estaba en la cocina preparando café cuando Sofía apareció. Sus ojos estaban hinchados y profundas ojeras marcaban su joven rostro. «Buenos días», dijo tímidamente. «¿Puedo ayudar en algo?» Le indiqué la mesa de la cocina. «Siéntate. Voy a preparar algo para que comamos antes de ir al hospital». Mientras preparaba tostadas y huevos, Sofía permaneció en silencio, revolviendo distraídamente su taza de café. Finalmente habló. Nunca había conocido a alguien como su familia. La miré intrigada. ¿Cómo así? Ustedes son, de verdad. Aun teniendo dinero, no son como mi familia. Para mis padres, todo siempre fue sobre apariencias, sobre mantener el nombre Montemayor por encima de cualquier cosa. Dudó. Cuando usted apareció en esa cena vestida así, vi cómo la trataron y me sentí tan avergonzada. Me senté a la mesa con los platos de comida. Fue por eso que lo hice, Sofía. Quería ver quiénes eran realmente las personas con las que mi hijo se iba a relacionar. Y descubrió lo peor, dijo amargamente. Suspiré. Descubrí una familia con secretos oscuros, es verdad, pero también descubrí que amas a mi hijo lo suficiente como para enfrentar a tu propia familia por él. Eso vale algo. Me miró con sorpresa. Incluso después de todo lo que pasó, ¿todavía puede ver algo positivo en mí? Veo a una joven que creció en un ambiente tóxico y aún así intenta hacer lo correcto, aunque sea tarde. Hice una pausa. Pero Sofía, a partir de ahora, la verdad es el único camino. No podemos tener más secretos. Ella asintió, con los ojos llorosos. Lo prometo, no esconderé nada más.
Terminamos el desayuno en un silencio tenso y nos preparamos para salir. Cuando estaba a punto de tomar las llaves del coche, mi celular sonó. Era Roberto. ¡Fátima! Su voz estaba tensa. Alejandro fue dado de alta. Ya vamos de camino a casa, pero hay algo más. Octavio Montemayor fue al hospital esta mañana. Mi sangre se heló. ¿Qué? ¿Qué quería? Intentó ver a Alejandro, pero seguridad no se lo permitió. Yo había dado instrucciones específicas sobre las visitas. Entonces dejó un sobre para su futuro yerno. ¿Qué había en el sobre? Dinero. Mucho dinero. Y una nota que decía, para su tratamiento médico. Esperamos que se recupere rápidamente y olvide este infeliz incidente. Sentí que mi rabia crecía. ¿De verdad cree que puede comprar el silencio de nuestro hijo? Aparentemente, pero esto solo prueba que está involucrado. Nadie ofrece dinero así a menos que esté tratando de encubrir algo. Miré a Sofía, que parecía estar escuchando mi lado de la conversación con creciente aprensión. Vamos para casa ahora mismo, informé a Roberto. Llegaremos en 20 minutos. Colgué el teléfono y me giré hacia Sofía, cuyo rostro se había puesto aún más pálido. «Mi papá fue al hospital, ¿verdad?», preguntó, con la voz casi un susurro. Asentí gravemente. «Sí», y le dejó dinero a Alejandro, con un mensaje sugiriendo que olvide el incidente. Sofía cerró los ojos, como si sintiera un dolor físico. Clásico de mi papá, siempre creyó que el dinero resuelve cualquier problema. «Pues está a punto de descubrir que hay cosas que el dinero no puede comprar», respondí, tomando mi bolso. «Vamos, Roberto y Alejandro ya vienen de camino». Durante el trayecto, Sofía permaneció en silencio, perdida en sus propios pensamientos. Cuando llegamos a casa, el coche de Roberto ya estaba en el garaje. Entramos y encontramos a Alejandro sentado en el sillón de la sala, pálido y con el brazo en un cabestrillo, pero visiblemente aliviado de estar en casa. Roberto estaba al teléfono, hablando en voz baja. Corrí a abrazar a mi hijo, teniendo cuidado de no lastimarlo más. «¿Cómo te sientes?», como si me hubiera atropellado un camión. Intentó sonreír, pero el dolor era evidente en sus ojos. Entonces su mirada encontró a Sofía, parada indecisa en la entrada de la sala. Algo en su expresión se suavizó. «Sofía». Ella dio algunos pasos hacia adelante, insegura. «Alejandro, yo...». Antes de que pudiera terminar, Roberto colgó el teléfono y se unió a nosotros, con su expresión seria. «Era mi contacto en la policía», explicó. Le expliqué la situación y nos va a encontrar en una hora. Dijo que es mejor que hablemos en privado antes de hacer la denuncia oficial. «¿Tu padre sabe que vamos a la policía?», le pregunté a Sofía. Ella negó con la cabeza. «No, pero lo descubrirá pronto. Tiene informantes por todas partes». «Entonces, tenemos que ser rápidos», concluyó Roberto. «Y necesitamos pruebas concretas. Sofía, dijiste que viste documentos. ¿Sabes dónde los guardan?». «En la caja fuerte de su oficina», respondió. Yo puedo conseguir la combinación. La cambia periódicamente, pero siempre usa variaciones de nuestras fechas de nacimiento». Alejandro se movió en el sofá, visiblemente incómodo. «No podemos simplemente invadir su casa y robar documentos. Eso sería ilegal». «No tan ilegal como intentar matarte», repliqué, más duramente de lo que pretendía. «Fátima tiene razón», dijo Roberto, su voz tranquila pero firme. «Necesitamos esos documentos. El contacto en la policía puede conseguir una orden de cateo, pero llevará tiempo, y a estas alturas Octavio ya habrá destruido todo». «Yo puedo volver allí», ofreció Sofía, sorprendiendo a todos. «Puedo decir que se me olvidaron algunas cosas, que necesito ropa. No van a desconfiar de mí». Alejandro se levantó de inmediato, ignorando el dolor. «No, es demasiado peligroso». «Alejandro tiene razón», estuve de acuerdo. «Si tu papá o tu hermano sospechan, es nuestra única oportunidad», insistió Sofía, una nueva determinación en sus ojos. «Conozco esa casa mejor que nadie. Sé cuándo mi papá estará en juntas, cuándo mi mamá sale al club, y Mauricio rara vez está en casa durante el día».
Roberto y yo intercambiamos miradas. Él asintió ligeramente. Tiene razón. Es arriesgado, pero puede funcionar. No, protestó Alejandro de nuevo. Debe haber otra manera. Sofía se acercó a él, sosteniendo sus manos entre las suyas. Alejandro, necesito hacer esto, no solo por ti, sino por todas esas personas que murieron esperando trasplantes vendidos. Necesito empezar a reparar el daño que mi familia causó. Vi en los ojos de mi hijo el conflicto entre el miedo por ella y el reconocimiento de la valentía que estaba mostrando. Está bien, cedió finalmente, pero no irás sola. Yo iré contigo. Alejandro, apenas puedes mantenerte en pie, argumenté. No necesito estar de pie. Puedo esperar en el coche, ser el chofer de escape. Intentó sonreír, pero vi cuán determinado estaba. Además, si algo sale mal, soy la única persona que su familia no intentará lastimar de inmediato. No estés tan seguro de eso, murmuró Sofía. Roberto consultó su reloj. Tenemos que decidir ahora. El investigador estará aquí en 40 minutos. Miré a Sofía, a su rostro joven, ahora marcado por una férrea determinación. ¿Cuándo sería el mejor momento para entrar en la casa? Hoy por la tarde, respondió sin dudar. Es martes. Mi papá tiene juntas en el banco hasta tarde. Mi mamá tiene su día de spa los jueves, pero hoy tiene un almuerzo de caridad que dura toda la tarde. ¿Y Mauricio? Dudó. Bueno, él generalmente no regresa a casa hasta tarde en la noche. Entonces será hoy por la tarde, decidió Roberto. Pero necesitamos un plan detallado, y no irá sola, Sofía. Ya dije que iré con ella, insistió Alejandro. No, hijo. Roberto fue firme. Acabas de recibir el alta del hospital. Fátima irá con Sofía. ¿Yo? Pregunté sorprendida. Roberto asintió. Tú ya estuviste en la casa, conoces el diseño. Y si alguien pregunta, puedes decir que estás allí para recoger las cosas de Sofía, como una futura suegra preocupada. La idea me ponía nerviosa, pero Roberto tenía razón. Era la opción más lógica. Está bien, estuve de acuerdo, girándome hacia Sofía. Pero tenemos que ser rápidas y discretas. Ella asintió, y por primera vez vi un destello de lo que podría ser esperanza en sus ojos. Gracias, dijo simplemente, por confiar en mí después de todo. No me agradezcas todavía, respondí. Aún tenemos que conseguir esos documentos. El plan era relativamente sencillo, al menos en teoría. Sofía y yo iríamos a la mansión de los Montemayor alrededor de las 2 de la tarde, cuando tanto Octavio como Teresa estarían fuera. Sofía usaría la excusa de buscar algo de ropa y objetos personales, y yo la acompañaría como apoyo emocional. Una vez dentro, ella me llevaría discretamente a la oficina de Octavio, donde intentaríamos abrir la caja fuerte y fotografiar los documentos sobre la clínica en Cancún. Roberto nos prestó un pequeño dispositivo que parecía un bolígrafo común, pero que, en realidad, era una cámara de alta resolución. Lo usamos para documentar contratos en juntas, explicó. Basta con presionar la punta para capturar la imagen. El investigador de la policía, el comandante Méndez, llegó puntualmente. Era un hombre de mediana edad con ojos perspicaces que parecían notar cada detalle de la sala. Roberto lo conocía desde hacía años y había confianza mutua entre ellos. Le explicamos la situación y Sofía relató todo lo que sabía sobre los turbios negocios de su padre. El comandante escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. Esto es extremadamente grave, dijo finalmente. Si logramos probar la participación de Octavio Montemayor con esa clínica en Cancún, estaremos hablando de múltiples acusaciones serias, sin mencionar el intento de homicidio contra el doctor Alejandro. ¿Y qué hay de la seguridad de mi familia?, preguntó Roberto. Octavio Montemayor es un hombre poderoso con muchas conexiones. Tan pronto como hagamos la denuncia formal, puedo proporcionar protección policial, garantizó el comandante. Pero necesitamos evidencia concreta. Los documentos que mencionaron serían fundamentales. Los conseguiremos esta tarde, afirmé con más confianza de la que realmente sentía.
El comandante me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Es arriesgado, señora Fátima, si son atrapadas. No lo seremos, interrumpió Sofía. Conozco cada rincón de esa casa y sé exactamente cuándo todos estarán fuera. Aún así, prefiero que tengan respaldo, dijo el comandante pensativo. Puedo estacionar un coche sin distintivos a una cuadra de la mansión. Cualquier señal de problema, activen este número. Nos entregó una tarjeta con un número de celular. Pasamos la siguiente hora refinando los detalles del plan. Alejandro seguía visiblemente contrariado por no participar directamente, pero terminó cediendo cuando Roberto sugirió que podría ser más útil analizando los documentos después con su conocimiento médico. Cuando el comandante se fue, solo quedaban unas horas hasta el momento de actuar. Roberto insistió en que todos comiéramos algo, aunque nadie tenía mucho apetito. Necesitan tener energía, dijo, preparando sándwiches. No sabemos cómo será el resto del día. Mientras comíamos en silencio tenso, observé a Sofía. Había en ella una transformación sutil, pero innegable. La joven sofisticada y algo distante que conocí hace 2 años ahora parecía más humana, más vulnerable, pero también más fuerte de alguna manera. Me di cuenta de que, a pesar de todo, comenzaba a admirarla. A la 1:30 de la tarde era hora de partir. Alejandro abrazó a Sofía largamente, susurrándole algo al oído que la hizo sonreír a través de las lágrimas. Roberto me abrazó con fuerza. «Ten mucho cuidado», murmuró. «Si sientes algo raro, sal de inmediato. Ningún documento vale tu vida». «No te preocupes», respondí, tratando de sonar confiada. «Estaremos de vuelta antes de que te des cuenta». El trayecto hasta la mansión de los Montemayor fue silencioso. Sofía parecía perdida en sus pensamientos, mirando por la ventana mientras yo conducía. Finalmente, cuando giramos en la calle arbolada donde se encontraba la propiedad, habló: «Nunca pensé que un día estaría haciendo esto, traicionando a mi propia familia». «No estás traicionando a tu familia, Sofía», respondí suavemente. «Estás eligiendo hacer lo correcto, aunque sea difícil. Eso requiere más valor que seguir ciegamente lealtades familiares». Ella me miró con gratitud en los ojos. «Gracias por decir eso. Y gracias por darme una segunda oportunidad, incluso después de haber escondido tantas cosas». Estacioné a una corta distancia de la entrada de la mansión. Conforme al plan, llamaríamos a la muchacha del servicio anunciando nuestra llegada solo cuando estuviéramos cerca, para minimizar el tiempo que pasaríamos dentro. Sofía sacó su celular del bolso y marcó. «María, hola, soy yo, Sofía. Estoy pasando por algo de ropa y documentos. Sí, estoy con la mamá de Alejandro. No necesitamos nada. Solo vamos a entrar y salir rápido. Mi papá y mi mamá no están, ¿verdad? Perfecto. Llegamos en 5 minutos». Colgó y se giró hacia mí. «Todo listo». María es la única en casa, y generalmente está en la cocina o en el área de servicio. Conduje hasta el imponente portón de la mansión. Sofía marcó un código y los portones se abrieron silenciosamente. Mientras subíamos por la larga entrada circular, sentí que mi corazón se aceleraba. María, una señora de mediana edad, con un delantal impecable, nos recibió en la puerta con una sonrisa gentil. «Señorita Sofía, qué gusto verla. Y señora…» Dudó, claramente sin reconocerme de mi visita anterior cuando estaba disfrazada. «Fátima Almeida», me presenté con una sonrisa. «Mamá de Alejandro». «Ah, sí, claro», abrió más la puerta. «Por favor, pasen. Solo vamos a mi habitación y a la oficina para recoger algunos documentos de la universidad», explicó Sofía casualmente. «No se preocupe por nosotras, María». «Como usted quiera, señorita. Estaré en la cocina si necesitan algo». Tan pronto como María se alejó, Sofía me condujo escaleras arriba. «Mi habitación primero», susurró, para no levantar sospechas. La habitación de Sofía era exactamente como me la imaginaría. Elegante, sofisticada, en tonos gris y rosa pálido.
Rápidamente tomó una maleta pequeña y comenzó a poner algo de ropa y objetos personales. «Tenemos que ser rápidas», murmuró. «La oficina está en la planta baja, cerca de la sala de estar». Después de unos minutos, bajamos con la maleta. María no estaba a la vista. Sofía me guió por un pasillo lateral hasta una puerta de madera oscura tallada. «La oficina de mi papá», susurró. «Generalmente está cerrada, pero...» Sacó una llave de su bolso. La tomé del llavero de mi mamá antes de salir de casa ayer. La puerta se abrió silenciosamente. La oficina era una sala imponente, con estanterías de libros del suelo al techo, un enorme escritorio de caoba y, en la pared detrás de él, el retrato familiar que había visto durante mi primera visita. Sofía cerró la puerta suavemente detrás de nosotras y se dirigió al cuadro. «La caja fuerte está aquí detrás». Movió el cuadro, revelando una caja fuerte digital empotrada en la pared. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba una combinación. «Es su cumpleaños, seguido por el mío», explicó en voz baja. Hubo un suave clic y la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había varias carpetas, documentos y una pequeña caja que parecía contener joyas. «Esta», dijo Sofía, sacando una carpeta roja. «Aquí están los documentos sobre Cancún». Abrió la carpeta sobre el escritorio y comenzamos a examinar rápidamente los papeles. Eran contratos, transferencias bancarias, listas de nombres con valores anotados al lado y correspondencia entre Octavio y médicos de la clínica. Incluso con mi lectura rápida, el contenido era chocante. Instrucciones explícitas para priorizar pacientes que pagaran cuotas especiales, ignorando la orden oficial de la lista de trasplantes. «Dios mío», murmuré, sintiendo náuseas al leer los detalles. «¿Cómo alguien puede hacer esto?». Sofía no respondió, solo siguió volteando las páginas mientras yo fotografiaba cada documento con la pluma cámara de Roberto. Estábamos tan concentradas que no escuchamos los pasos acercándose hasta que la puerta de la oficina se abrió bruscamente. «Sabía que volverías». Nos congelamos, mirando a la figura en la puerta. Mauricio Montemayor, el hermano de Sofía, nos miraba fijamente con una sonrisa fría en los labios. El tiempo pareció congelarse. Mauricio estaba parado en la entrada de la oficina, bloqueando nuestra única salida. Estaba impecablemente vestido con un traje gris oscuro, pero había algo en sus ojos que me envió un escalofrío por la espalda. Una frialdad calculadora que me recordó a un depredador. «Mauricio», Sofía logró decir, su voz temblorosa. «Pensé que estabas en la oficina hoy». «Claramente», respondió, su mirada pasando de Sofía a mí y luego a los documentos esparcidos sobre el escritorio. «Y veo que trajiste a la suegra, o debo decir, a la falsa pobrecita. Impresionante actuación en esa cena, Fátima. Casi me convences». Intenté mantener la calma, a pesar de que mi corazón estaba golpeando en mi pecho. «Mauricio, no es lo que parece». «¿No?». Dio un paso dentro de la sala, cerrando la puerta detrás de sí. Escuché el clic de la cerradura al ser bloqueada. Parece que están robando documentos privados de la oficina de mi padre. O tal vez evidencia es la palabra que están buscando. Sofía se colocó ligeramente delante de mí, un gesto protector que me sorprendió. «Mauricio, por favor, sabes lo que contienen estos documentos. Sabes lo que hizo papá. Murió gente». «Negocios son negocios, hermanita», interrumpió fríamente. «Siempre tan sensible, ¿verdad? Es por eso que papá nunca confió en ti para los asuntos de la familia. Sabía que eras débil». «No es debilidad tener conciencia», repliqué, mi voz más firme de lo que esperaba. Mauricio se rió, un sonido sin humor. «Lo dice la mujer que fingió ser pobre para poner a prueba a otros. Muy moral de tu parte». «Al menos yo no intenté matar a nadie», respondí, observando cuidadosamente su reacción. Su rostro no traicionó ninguna emoción, pero vi un ligero endurecimiento en su mirada. «No sé de qué estás hablando».
El accidente de Alejandro no fue un accidente, dijo Sofía, su voz ahora más fuerte. Fuiste tú en el SUV negro, ¿verdad? Intentaste matarlo porque descubrió lo de la clínica. Mauricio se encogió de hombros, sin negarlo. Si el doctor Brillante hubiera mantenido la nariz fuera de nuestros asuntos, nada de esto sería necesario. Miró directamente a Sofía. Papá confió en ti y lo traicionaste, por un hombre que conoces desde hace 2 años. ¿Dónde está tu lealtad, Sofía? Mi lealtad está con lo que es correcto, respondió, levantando la barbilla. Alejandro no merecía lo que hiciste. Ninguna de esas personas en la lista de espera merecía lo que hizo papá. ¡Qué noble!, se burló Mauricio. Luego su mirada volvió a los documentos. Bueno, desafortunadamente para ustedes, no puedo permitir que salgan de aquí con esto. Movió la mano hacia dentro del saco, y por un momento terrible, pensé que sacaría un arma. En su lugar sacó un celular. Voy a llamar a papá ahora. Él sabrá qué hacer con ustedes dos. Era nuestra oportunidad, quizás la única que tendríamos. Mientras Mauricio estaba distraído con el teléfono, intercambié una rápida mirada con Sofía. Ella asintió imperceptiblemente, comprendiendo mi intención sin palabras. Antes de hacer eso, hablé, dando un paso adelante para atraer su atención. Deberías saber que no estamos solas. Mauricio hizo una pausa, con el dedo sobre la pantalla del celular. ¿Qué quieres decir? La policía está afuera. Mentí con toda la convicción que pude reunir. Si no salimos en los próximos 5 minutos, entrarán. Dudó por un segundo. Solo un segundo, pero fue suficiente. Sofía agarró la pesada escultura de bronce que decoraba el escritorio de su padre y en un movimiento rápido que me tomó por sorpresa, la lanzó en dirección a su hermano. La escultura no lo golpeó, pero lo hizo retroceder instintivamente. Aproveché la distracción para agarrar cuantos documentos pude y meterlos en mi bolso mientras Sofía tomaba la carpeta roja. «¡Órale, corre!», gritó ella, empujándome hacia la puerta mientras Mauricio aún estaba desequilibrado. No necesitó repetirlo. Desbloqueamos la puerta y corrimos por el pasillo, escuchando los pasos furiosos de Mauricio detrás de nosotros. «María, María, llama a seguridad», gritaba. Llegamos al vestíbulo de entrada, donde María apareció, confundida con la conmoción. Sofía no se detuvo a explicar, simplemente agarró mi brazo y me jaló hacia la puerta principal. «Señorita Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó la empleada, alarmada. «Lo siento, María», gritó Sofía por encima del hombro mientras abríamos la puerta y corríamos hacia afuera. Corrimos por la entrada circular hasta llegar a mi coche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encajar la llave en el encendido. Por el espejo retrovisor vi a Mauricio saliendo por la puerta de la mansión, el rostro contorsionado por la furia. «¡Ya vete, ya vete!», imploró Sofía, mirando nerviosamente hacia atrás. El motor finalmente encendió y pisé a fondo el acelerador. Salimos derrapando por el portón aún abierto. Solo cuando estábamos a varias cuadras de distancia, mezcladas con el tráfico normal de la ciudad, me permití respirar de nuevo. «¿Estás bien?», le pregunté a Sofía, notando que temblaba. Ella asintió, abrazando la carpeta contra su pecho. «Sí, ¿pudiste agarrar los documentos?», asentí, señalando mi bolso con la cabeza. «Algunos. Espero que sean suficientes. Necesitamos llamar al comandante Méndez», dijo ella tomando su celular. «Mauricio va a avisarle a mi papá y van a intentar destruir cualquier evidencia restante». Mientras Sofía llamaba al comandante, intenté concentrarme en la dirección, pero mis pensamientos iban a 1000 por hora. Acabábamos de robar documentos privados, técnicamente un crimen, pero lo que esos papeles revelaban era mucho peor. «Quiere que vayamos directo a la delegación», informó Sofía después de colgar. «Dijo que tengamos cuidado, ya que mi papá puede intentar interceptarnos». «Alejandro y Roberto también necesitan saber que estamos bien», recordé, girando en una calle concurrida para dificultar cualquier persecución. Sofía llamó rápidamente a Alejandro, tranquilizándolo de que estábamos a salvo y de camino a la delegación.
Cuando llegamos a la delegación, el comandante Méndez nos esperaba en la entrada. Nos condujo rápidamente a una sala privada en la parte trasera. ¿Consiguieron los documentos?, preguntó tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotros. Sofía colocó la carpeta roja sobre la mesa y yo añadí los papeles que había metido en mi bolso. Y tengo fotos de otros, añadí, entregándole la pluma cámara. El comandante examinó rápidamente el contenido, su rostro poniéndose cada vez más grave a medida que leía. «Esto es extraordinario», dijo finalmente. «Tenemos evidencia suficiente no solo para el fraude de la clínica, sino también para vincularla directamente a Octavio Montemayor». Miró a Sofía. «¿Está usted preparada para testificar contra su propio padre?». Ella dudó solo por un momento antes de asentir firmemente. «Sí. Murió gente por su avaricia, y él intentó matar al hombre que amo. Necesitaré su declaración formal», dijo el comandante. «Y la suya también, doña Fátima. Voy a proporcionar protección para ustedes y sus familias de inmediato». Mientras el comandante salía para hacer las llamadas necesarias, Sofía se giró hacia mí con los ojos húmedos. «Cuando todo esto termine, si Alejandro aún me quiere, ¿cree que algún día su familia podrá perdonarme? ¿Aceptarme de nuevo?». Tomé sus manos entre las mías. «Sofía, lo que hiciste hoy requirió más coraje del que muchos tendrían en toda una vida. Elegiste hacer lo correcto, incluso costándote tu propia familia. En mi opinión, no hay nada que perdonar. En cuanto a aceptarte», sonreí genuinamente. «Creo que ya eres parte de nuestra familia». Las lágrimas finalmente se desbordaron de sus ojos y me abrazó impulsivamente. Le devolví el abrazo, dándome cuenta de que, de todas las maneras que imaginé conocer a la familia de la novia de mi hijo, nunca pude haber previsto este desenlace. Las semanas siguientes fueron una verdadera tempestad. Con base en los documentos que obtuvimos y en los testimonios de Sofía y algunos extrabajadores de la clínica que el comandante Méndez logró localizar, Octavio Montemayor fue acusado formalmente de fraude, corrupción y complicidad en homicidio culposo múltiple. Mauricio también fue acusado, tanto por los crímenes relacionados con la clínica como por el intento de homicidio contra Alejandro. La detención de Octavio generó un escándalo que sacudió a toda la alta sociedad. El imperio financiero de los Montemayor comenzó a desmoronarse cuando inversionistas y socios de negocios se alejaron, temiendo ser asociados al escándalo. Teresa, la madre de Sofía, solicitó el divorcio, alegando desconocer completamente los negocios de su esposo, una afirmación que pocos creían, pero que nadie podía probar lo contrario. Durante todo ese tiempo, Sofía permaneció al lado de Alejandro. El compromiso había sido oficialmente suspendido. Ambos acordaron que necesitaban tiempo para procesar todo lo que había pasado, pero el amor entre ellos era evidente para cualquiera que los viera juntos. Roberto y yo abrimos nuestra casa a Sofía, ofreciéndole un refugio lejos del caos en que se había convertido su vida familiar. Inicialmente dudó en aceptar, sintiendo que no merecía nuestra bondad. Pero Alejandro insistió, y eventualmente ella aceptó. ¿De verdad crees que estoy haciendo lo correcto?, me preguntó Sofía una noche, mientras tomábamos té en el porche. ¿Testificar contra mi propio padre? Consideré cuidadosamente antes de responder. Creo que estás haciendo lo que tu conciencia te dice que es correcto, y al final, eso es lo que importa. Además, añadí suavemente, estás dándole voz a aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Ella asintió en silencio. Las lágrimas que una vez fueron tan frecuentes, ahora más raras, reemplazadas por una calma determinación. El juicio de Octavio y Mauricio estaba programado para comenzar en unos meses. Mientras tanto, la vida seguía adelante de maneras inesperadas. Una mañana recibí una visita sorpresa. Teresa Montemayor estaba en mi puerta, luciendo como una sombra de la mujer elegante y altiva que conocí en aquella cena. Sus ojos estaban marcados por profundas ojeras
y había un cansancio en su rostro que ningún maquillaje caro podía disimular. «Fátima», dijo formalmente, «disculpa que aparezca sin avisar. ¿Podemos hablar?» La invité a entrar, curiosa sobre lo que la traería a mi casa. Le ofrecí café, que aceptó con manos ligeramente temblorosas. «Vine a pedir disculpas», comenzó finalmente, con los ojos fijos en la taza, «por la forma en que te traté aquella noche y para agradecerte por cuidar de mi hija». Me quedé momentáneamente sin palabras. De todas las cosas que esperaba escuchar, una disculpa no estaba entre ellas. «Sofía es una joven extraordinaria», respondí eventualmente. «Debiste haber hecho algo bien al criarla». Teresa sonrió tristemente. «Me gustaría llevarme el crédito. Pero la verdad es que Sofía siempre fue diferente a nosotros, más sensible, más humana. Creo que por eso Octavio nunca confió totalmente en ella para los asuntos familiares». Hizo una pausa. Yo sabía que algo estaba mal con esa clínica. No los detalles, pero sabía que no era completamente legítima, y elegí no hacer preguntas. «¿Por qué?», pregunté, genuinamente curiosa. «Miedo, cobardía, comodidad. Elige la razón», suspiró profundamente. «La verdad es que Octavio no es el hombre con el que pensé haberme casado. O tal vez sí lo es, y yo simplemente no quise ver». Me quedé en silencio, dejándola continuar. «Quiero empezar de nuevo», dijo, sorprendiéndome de nuevo. «Vender todo, donar una parte a las familias afectadas por la clínica, tal vez viajar, encontrar algún propósito». Me miró directamente a los ojos, y me gustaría intentar reconstruir mi relación con Sofía, si ella me lo permite. «Creo que le gustaría eso», respondí honestamente. Cuando Teresa se fue, me quedé pensando en cómo una simple curiosidad sobre la familia de la novia de mi hijo había desencadenado una serie de eventos que cambiaron tantas vidas. Mi pequeño examen de carácter había revelado mucho más de lo que jamás podría imaginar. 6 meses después, Octavio Montemayor fue sentenciado a 25 años de prisión. Mauricio recibió 18 años. Los bienes de la familia fueron confiscados y se creó un fondo de compensación para las familias de las víctimas de la clínica. Sofía testificó en el juicio, enfrentando la mirada gélida de su padre con una dignidad que me llenó de orgullo. Alejandro estuvo a su lado en todo momento, su mano firmemente entrelazada con la de ella mientras relataba todo lo que sabía sobre los esquemas de la clínica en Cancún. Cuando el juez anunció la sentencia, no vi ninguna satisfacción en el rostro de Sofía, solo un profundo alivio, como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. Octavio, por otro lado, se mantuvo impasible hasta el final, negándose a reconocer a su hija o a mostrar cualquier remordimiento. «Se acabó», le susurró a Alejandro cuando salimos del tribunal, rodeados por periodistas ansiosos por declaraciones. Finalmente se acabó. Pero en muchos aspectos era solo el comienzo. En las semanas posteriores al juicio, Sofía se dedicó a trabajar con las familias de las víctimas, ayudando a asegurar que recibieran la debida compensación. Vendió su parte de los bienes restantes de la familia y donó la mitad del valor a instituciones de salud que trabajaban con trasplantes éticos. La otra mitad la invirtió en la fundación que creó con Alejandro, la Fundación Nueva Oportunidad, dedicada a mejorar la transparencia y la justicia en el sistema de trasplantes de órganos. Teresa, sorprendentemente, se convirtió en una aliada en esta misión. Después de vender la mansión y la mayor parte de sus joyas, se mudó a un apartamento modesto y comenzó a trabajar como voluntaria en la fundación. La relación entre madre e hija, antes distante y formal, se transformó gradualmente en algo más genuino, construido sobre un nuevo entendimiento mutuo. En cuanto a Alejandro y Sofía, decidieron empezar de nuevo. El compromiso formal fue cancelado, pero continuaron juntos, reconstruyendo su relación sobre bases más honestas. Una tarde de domingo, cerca de un año después de que todo el calvario había comenzado, estábamos todos reunidos en el jardín de nuestra casa para un almuerzo familiar.
Roberto asaba carne en la parrilla. Alejandro y Sofía estaban sentados juntos en una hamaca, conversando en voz baja, y Teresa ayudaba a preparar la ensalada en la cocina, una escena que habría sido impensable un año antes. Observando aquella escena, me invadió una sensación de gratitud. A pesar de todo el dolor y el tumulto, algo hermoso había emergido de las cenizas. Alejandro se levantó de la hamaca y se acercó a mí, con una sonrisa enigmática en los labios. «¿Qué pasa?», pregunté, intrigada por su expresión. «¿Te acuerdas de aquella cena, cuando te disfrazaste de pobre?». No pude contener una sonrisa irónica. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el principio de todo esto. Alejandro miró a Sofía, que ahora conversaba con Roberto cerca de la parrilla. «Sabes, mamá, yo estaba furioso cuando descubrí lo que hiciste. Pensé que era manipulador, innecesario». Hizo una pausa. «Pero mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que tu instinto estaba en lo correcto. Había algo malo, y tú lo sentiste». «Nunca imaginé que sería algo tan grave», confesé. «Solo quería ver cómo tratarían a alguien que consideraran inferior». «Y terminaste salvando vidas», dijo simplemente. Si ese esquema continuaba, ¿cuántas personas más habrían muerto esperando órganos que estaban siendo vendidos al mejor postor? Reflexioné sobre eso, sobre las consecuencias inesperadas de una acción impulsiva movida por mera curiosidad. «Además», continuó Alejandro, con un brillo en los ojos, «si no fuera por ti, tal vez nunca habría conocido a la verdadera Sofía, la mujer detrás de la fachada sofisticada de los Montemayor». Miré a Sofía, que ahora se reía de algo que Roberto había dicho. Estaba diferente, más ligera, más auténtica, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. «Es extraordinaria», estuve de acuerdo. Enfrentar a su propia familia por lo que es correcto, no son muchos los que tendrían ese valor. Alejandro sacó algo del bolsillo, una pequeña caja de terciopelo azul. Por eso decidí que es hora. Mi corazón dio un salto al reconocer lo que era. «Alejandro, ¿estás seguro?». Él sonrió, confiado. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. «Pasamos por lo peor juntos, mamá. Lo que venga después de esto será pan comido». Aquella noche, durante la cena, Alejandro se arrodilló ante Sofía y abrió la cajita, revelando un anillo simple, pero elegante, nada parecido al ostentoso diamante del primer compromiso. «Sofía Montemayor», dijo, su voz firme a pesar de la emoción evidente. «Conocimos lo peor del otro, y aún así elegimos quedarnos juntos. No necesito una familia influyente o una fortuna. Solo te necesito a ti, exactamente como eres. ¿Te casas conmigo?». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas mientras asentía, incapaz de hablar. Cuando Alejandro puso el anillo en su dedo, todos aplaudimos. «La única condición», añadió Alejandro con una sonrisa juguetona, «es que mi mamá prometa venir como ella misma a la boda, sin disfraces esta vez». Todos nos reímos, incluyéndome a mí. «Lo prometo», dije, levantando mi copa en un brindis. 2 meses después, Alejandro y Sofía se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de nuestra casa. No hubo lujo excesivo ni ostentación, solo amor, verdad y la familia que habíamos creado, no por lazos de sangre, sino por elección. Durante la recepción, Sofía se acercó a mí, radiante en su vestido blanco sencillo. «Fátima», dijo sosteniendo mis manos, «nunca te agradecí propiamente por aquella noche de la cena». Levanté las cejas, sorprendida. «¿Por fingir ser pobre y avergonzarte?». Ella sonrió. «Por darme la oportunidad de ver a mi familia a través de los ojos de otra persona. Por hacerme cuestionar todo lo que acepté como normal por tanto tiempo». Apretó mis manos. «Me mostraste que la familia no es sobre estatus o apariencias, sino sobre amor y valores. Y ahora…». Miró a Alejandro, que conversaba animadamente con algunos amigos. «Ahora tengo la oportunidad de construir el tipo correcto de familia». Abracé a mi nuera, mi hija en tantas maneras que importan,
y pensé en lo impredecible que puede ser la vida. Mi pequeña farsa, planeada como un simple examen de carácter, había desencadenado una serie de eventos que cambiaron permanentemente el curso de nuestras vidas. A veces, pienso en las familias de aquellos que murieron esperando órganos que nunca llegaron debido a la avaricia de Octavio Montemayor. Pienso en cómo, de alguna forma, una justicia tardía fue hecha para ellos. En cómo, de las cenizas de una tragedia, nació algo nuevo y esperanzador. Y pienso en cómo nunca debemos juzgar a alguien solo por el nombre que lleva o por la familia de donde viene. Sofía probó que somos definidos no por nuestro origen, sino por las elecciones que hacemos cuando nos enfrentamos a la verdad. Hoy, 3 años